Buen día, profesor, compañeros. Somos el grupo 7 y vamos a analizar las desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chukchi, 1991. Iniciaremos con una pregunta. ¿Qué son las desapariciones forzadas? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política con el apoyo del Estado, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero de estas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley. Según la CBR, las desapariciones forzadas fueron usadas por el Estado como un método sistemático para la lucha contra la subversión. Hasta el 2003 se registró un total de 4.414 víctimas de desapariciones forzadas. Y ahora la pregunta es, ¿el Estado peruano tenía la obligación de investigar y castigar estos hechos? Sí, al ser un Estado convencional tenemos que cumplir con lo acordado en tratados internacionales. Por tanto, nuestras leyes deben estar acorde al organismo internacional en los que el Estado se suscribe. Por ello, recién en el 91 se tipifica la desaparición forzada como un nuevo tipo delictivo. Sin embargo, esta tipificación es reformada, de forma tal que permitía la impunidad. Recordemos que el Perú ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978. A continuación estudiaremos una línea de tiempo sobre los hechos más importantes con respecto al caso de las autoridades desaparecidas forzosamente. En 1980, Sendero Luminoso realizó su primer atentado público con la quema de ánforas en Chuschi. Después de ello, entre el 80 y 83, la violencia va creciendo extremadamente, sobre todo en zonas rurales. Es así que nace APRODE en el año 1983. Esta asociación pro derechos humanos va a denunciar y acompañar los procesos de violación de derechos humanos. Ahora llegando a nuestro caso, en el año 1991, en Chufchi, las Fuerzas Armadas y Policiales desaparecieron a 3 autoridades y a un menor. Los familiares de la víctima denunciaron el hecho y las investigaciones, aunque con algunas trabas, siguieron el curso. Sin embargo, en el año 1995, el Congreso aprueba la ley de amnistía, con la cual se concede la amnistía a los militares o policías denunciados, procesados y condenados por delitos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo. Es así que en el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que le pide al Estado peruano juzgar y sentenciar a los autores de las desapariciones forzadas de dichas autoridades. Del mismo modo, en el 2003, la CBR publica su último informe, en donde también le pide al Estado juzgar a los responsables y reparar a las víctimas. Después de 4 años, recién en el 2007, la Corte Suprema emite el fallo en el que sentencia a 2 responsables del hecho. ¿Pero qué ocurrió? ¿Quiénes son estas 3 autoridades y el menor? Situémonos en Chuschi. Este es un distrito de la provincia de Cantagallo perteneciente al departamento de Ayacucho, ubicada más o menos a 3 horas de Huamanga. Cuando hablamos de Chuschi, es inevitable no recordar que fue el lugar donde simbólicamente Sendero le declaró la guerra al Estado peruano. Este lugar vivió su etapa de violencia más alarmante entre el año 82 y 84. Después de estos años se vivió una relativa tranquilidad. Y digo relativa porque las Fuerzas Armadas y Senderos seguían haciendo uso de su poder en dicha zona. En ese contexto, en el año 91, el Estado promueve la creación de rondas campesinas, pero debido al periodo de pseudo tranquilidad que vivía la población, estos se oponen. Bueno, sobre los hechos del caso de Chuchi, el jueves 14 de marzo de 1991, una patrulla del ejército aproximadamente con 20 soldados al mando del teniente de infantería Collins fue el que ingresó al distrito de Chuchi, después de haberse coordinado con el jefe del puesto policial Luis Juárez Espino. Alrededor de las 11 de la noche, miembros de la patrulla militar con algunos otros miembros de la comisaría de Chuchi, se dirigieron a las viviendas de las autoridades de la ciudad. Primero, pues ingresaron a la vivienda del alcalde, como es Manuel Pacotaipe, quien fue agredido físicamente y pues también fue sacado a la fuerza de su casa en presencia de sus familiares.
Luego de eso, los efectivos combinados ingresaron a la casa de Marcelo Cabana, quien era el teniente gobernador de Chuchi, y así continuaron con Martín y el menor Isaías Guamán. El problema por el cual fueron detenidos habría sido porque se negaron a formar los comités de autodefensa y también por no haber denunciado sobre los abusos de los policías con los pobladores de Chuchi. Sobre las 4 personas mencionadas, son llevadas a la comisaría y a las 6 de la mañana del 15 de marzo fueron trasladadas por los militares con dirección, ¿no?, a la base de Pampa Canyago. Y al haberse tomado el conocimiento, los familiares pues decidieron seguirlos, pero al darse cuenta también los militares obligaron a detener el vehículo en el que se trasladaban, del cual bajaron a la fuerza a 2 ocupantes para subirlo en el conjunto a los 4 detenidos, y así continuaron hasta la parte posterior por donde finalmente ingresan los detenidos. Los familiares de los detenidos también logran darles cierto alcance y pueden ver claramente que los detenidos son ingresados por los miembros de la patrulla al recinto militar. Pero al llegar a la puerta, los encargados le niegan la presencia de los detenidos, además obligándolos que se retiren pese a sus reclamos que hasta la fecha desconocen con el paradero de las víctimas. Con respecto a la versión del CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación citó a todos los implicados en este caso, presentándose solo los miembros de la PNP. Collins Collante Guerra, a cargo de la patrulla autora de la desaparición forzada de los detenidos, así como el comandante de base de Pompa Canyango, coronel Mario Caldas Dueñas, no aceptaron la invitación cruzada por la CBR. Entonces los policías señalaron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su descargo que solo colaboraron con los militares que llegaron la tarde 14 de marzo de 1991 al distrito de Chuchi, mostrándole las casas de los detenidos y atacando sus órdenes en relación al simulacro de ataque de senderista, que también se desarrolló horas más tarde, puesto que no tenían otra alternativa. Y que más tarde, cuando solicitaron por radio al teniente para que liberaran a los detenidos, le respondió que no lo haría, pues porque había órdenes superiores y que ese era el costo de la guerra. Entonces Alférez Juárez Aspiro señaló que posteriormente fueron presionados por sus superiores y por los mandos del cuartel, los cabildos de Ayacucho, para que no contase la verdad sobre los hechos ocurridos. Voy a hablarles sobre la intervención de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El caso. Los efectivos policiales de la Comisaría Policial Local, quienes actuaron apoyados por efectivos militares del cuartel militar de Pampacangayo, detuvieron a los señores de manera ilegal y arbitraria a Manuel Pacotaipe Chopin, Martín Cayagua Galindo, Marcelo Cabana Tugno e Isaías Guamán Vilca en sus respectivos domicilios el día 14 de marzo de 1991. Dicha detención se produjo mientras las fuerzas policiales y militares simularon un enfrentamiento con grupos armados, siendo que el día siguiente, el 15 de marzo de 1991, las víctimas fueron conducidas al cuartel militar de Pampacangayo. Los detenidos fueron posteriormente desaparecidos. Las organizaciones no gubernamentales, Centro de Estudios y Acción para la Paz y la Asociación Pro Derechos Humanos peticionaron a la CIDH para que intervenga y denuncie al Estado peruano por violar los derechos humanos de las víctimas desaparecidas. La CIDH abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información dentro de un plazo de 90 días. En el Estado, en fecha 30 de julio de 1999, manifestó que no estimaba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. En consecuencia, la comisión dio por agotada la posibilidad de llegar a una solución amistosa. De esta manera, la comisión concluye que el Estado peruano es responsable de las violaciones específicas de los derechos consagrados en la Convención,
La Comisión considera que el Estado peruano no ha cumplido con lo previsto en el artículo 1.1 de la Convención de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la su jurisdicción por haber violado los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 5, 7 y 25. No obstante, el Estado peruano alegó que los efectivos policiales no fueron los involucrados en las desapariciones de tales señores. Sin embargo, la Comisión concluye que el Estado peruano no consignó ninguna prueba tendiente a demostrar que no desaparecieron los señores, sino más bien negó que los hubiera detenido. Así, la Comisión aprobó el informe número 98/99, artículo 50, sobre el presente caso el 28 de septiembre de 1999. Durante su 104 periodo de sesiones, dicho informe, con las recomendaciones de la Comisión, se transmitió al Estado peruano el 18 de octubre de 1999, a quien se concedieron 2 meses para que cumpliera con las recomendaciones, contados a partir de la fecha del envío del informe. Pero la Comisión observa que el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que le hizo la Comisión en su mencionado informe. El Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que le hizo la Comisión en su mencionado informe. ¿Por qué? Porque el Estado peruano manifestó su desacuerdo con aspectos de hecho y de derecho reflejados en aquel informe. Así, también la conclusión que llegó a la Comisión. El Estado agregó que, en consecuencia, no resultan admisibles las recomendaciones de la CIDH, más aún cuando la investigación efectuada en su oportunidad sobre la presunta y posterior desaparición de los tales señores, considerando las circunstancias de violencia terrorista, fue seria e imparcial, y no determinó de responsabilidad alguna de los agentes del Estado peruano. Gracias. La sentencia de la Corte Suprema. Siguiente tenemos a los acusados: a Luis Bobadilla, a Collins Collantes Guerra, Domingo Morales Ampudia, a José Leiva Casaverde, a Stalin Rivera Herrera, a Luis Mariano Juárez Aspiro y, por último, a Carlos Ruiz Camargo. Cabe recalcar que esta persona está en condición de reo ausente, ya que hasta la actualidad no se ha conseguido dar con su paradero ni nacional ni internacionalmente. Para comprender mejor esta sentencia debemos tener en cuenta lo siguiente: el marco jurídico constitucional. El marco jurídico constitucional, en la práctica de la desaparición forzada, se vieron vulnerados varios derechos. Esto incluye el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, que todos conocemos son parte fundamental de los derechos de una persona, ya que constituyen el sustento y fundamento de todos los derechos humanos. Por tal razón, su vigencia debe respetarse irrestrictamente sin que sea moralmente aceptable estipular excepciones o justificar su condicionamiento o límites. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha reconocido que en algunos casos de desaparición forzada también se vulnera el derecho a no ser sujeto de tratos crueles e inhumanos. En especial, esto sucede por la falta de ubicación, identificación y entrega de los restos mortales. Por siguiente tenemos el marco jurídico penal. Desde 1991 se ha establecido en Perú una tipificación del delito de desaparición forzada. No obstante, como se verá a continuación, fue solo hasta el 2017 que la tipificación penal estuvo en concordancia con los estándares internacionales. Tipificación de la desaparición forzada. En abril de 1991 se promulgó un nuevo Código Penal mediante el Decreto número 635. Esta ley tipificó por primera vez el delito de desaparición forzosa en mayo de 1992. Se explicó el decreto legislativo número 25.475 para derogar el artículo relacionado con este delito. Meses después, en julio de 1992, se expidió el decreto ley número 25.592, que volvió a tipificar el delito de desaparición forzada. Posteriormente, en 1998, la ley número 26.926 añadió un nuevo título al Código Penal de 1991 sobre delitos contra la humanidad. Argumentos de la defensa de Luis Mariano Juárez Aspiro. El 14 de marzo de 1991, entre las 2 a 5 de la tarde, hizo su ingreso a Chuschi una patrulla del ejército compuesta por 22 a 25 miembros, al mando el teniente conocido por el apelativo de Peco.
quienes se dirigían al puesto policial y habiendo transcurrido 5 horas, miembros del ejército fueron a los domicilios de los desaparecidos donde los detuvieron y esa misma noche ocurrió una balacera que fue seguida de dinamitas hasta en 3 oportunidades. Cabe recalcar que el ejército tenía el dominio político-militar de esta zona por haber sido declarada zona en emergencia. Con respecto a su participación en la detención de las personas desaparecidas, si bien es cierto, el acusado ha señalado que su persona y los miembros policiales no tuvieron nada que ver en la participación, siendo que esa noche la juez y el secretario estuvieron todo el tiempo con él. A pesar de que haya testigos de que él habría participado en la detención de la persona Manuel Pacotaipe y la manifestación de, supuestamente, Teofilia Rocha Pacotalle, por lo que estas indicaciones, sin otra prueba, porque eran más que habladurías, no había una prueba contundente, reiterada y sin contradicciones. No puede servir como prueba a cargo que cree certeza en el juzgador respecto a la participación del acusado al momento de la detención de las personas desaparecidas. Aunado a ello, se tiene que frente a estas indicaciones contradictorias, existe la manifestación de la juez Sofía Castañeda Balbín y del secretario Heraclio Prado Ayala, quienes se hospedaron en el puesto policial de Chuschi, coincidiendo en señalar que Juárez Aspiro estuvo presente a la hora que se produjo el ataque a la comisaría de Chuschi, por lo que en ese momento no existe una convicción probatoria, por así decirlo. Argumentos de la defensa de Domingo Morales Ampudia y de José Leiva Casaverde. Domingo Morales Ampudia asegura no haber participado del acto ya que él se encontraba en un compromiso familiar con su esposa. Y eso es verdad, ya que semanas antes Domingo Morales Ampudia pidió permiso a la jefatura para así poder compartir con su esposa y con sus familiares en Chuschi. Él se defiende diciendo de cómo lo van a acusar, cómo no lo van a nombrar como el supuesto sospechoso al principio, si es que todos lo conocían, todos sabían su nombre, todos sabían dónde vivía, y eso es una inconsistencia para él. Con respecto a José Luis Leiva Casaverde, este se define asegurando que él se encontraba en su puesto de trabajo como operador de radio, y esto es verificado por su compañero, quien dice que él se encontraba durmiendo cuando de repente escuchó balaceros y comenzó a informar lo que estaba pasando. Comenzó a hacer su trabajo. Esto lo puede verificar porque hay testigos que en ese momento estaban escuchando la radio y gracias a él se estaban enterando de todo lo que estaba pasando en Chuschi. Argumentos de la defensa de los procesados Stalin Richard Rivera Herrera y Luis Alberto Bobadilla Cuba. La defensa ha señalado que respecto a los testimonios de las esposas de los agraviados, la señora Francisca Tugno de Pacotaipe, Irena Guamaní de Caiguaya, Teofilia Rocha Pacotaipe, señalaron que hay un caso de inconsistencias, ya que al inicio se toma de referencia una patrulla militar del cuartel de Pampa Cangallo. Al principio se señala que ha sido una patrulla militar y después en ningún momento se involucra a los miembros policiales que supuestamente habrían intervenido en sus domicilios. Además cuenta con el testimonio de la jueza Sofía Castañeda y Horacio Prado, su secretario, que como repetí anteriormente, ellos se encontraban en el puesto policial y pues ellos reafirman y son testigos de que Stalin y Luis Alberto se encontraban en ese momento con ellos, acompañándolos. Argumento de la defensa de Collins Collantes. También alegó que solo cumplía una orden de sus superiores y que en ningún momento fue partícipe de la tortura y la desaparición. Además señaló que las desapariciones forzadas se han realizado y ejecutado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, después de un interrogatorio y en donde no se respetaban los derechos humanos. Se dedicaron en forma sistemática a
ocultar y distorsionar las informaciones con el único propósito de ocultarle la verdad. Y hasta el día de hoy continúa mintiendo, puesto que nadie sabe el lugar exacto donde enterraron a los desaparecidos o qué pasó con ellos. Falló la sentencia. Se declara que infundadas las excepciones de naturaleza de acción promovidas por la defensa de los procesados Luis Mariano Juárez Aspiro y Collins Collantes Guerra, declarando infundada la excepción de naturaleza de juicio promovida por la defensa del procesado Collins Collantes Guerra. Se absuelve de la acusación fiscal a Domingo Morales Ampudia, a Luis Alberto Bobadilla Cuba, a Stalin Richard Rivera Herrera, a José Luis Leiva Casaverde. Se dispuso que consentida o ejecutoriada que sea la presente se archiven los autos definitivamente conforme a la ley, anulándose los antecedentes policiales y judiciales que estén originando contra los absueltos. Condenando a Luis Mariano Juárez Aspiro como cómplice secundario del delito contra la humanidad en su figura de desaparición forzada en agravio de Manuel Pacotaipe Chaupín y Martín Cayagua Galindo. A Juárez Aspiro se fijaron en 40.000 nuevos soles el monto que por 102 a fojas 702 obra la papeleta de internamiento al penal de Yamamilla y a fojas 2704 la papeleta de la excarcelación. Collins Collantes Guerra queda como autor del delito contra la humanidad en su figura de desaparición forzada en agravio de Manuel Pacotaipe Chaupín, Martín Cayagua Galindo, Marcelo Cabana Tugno e Isaías Guamambilca, y poniéndole 14 años de pena privativa de libertad. Fijaron en 100.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil tiene que pagar. Reservaron el juzgamiento al reo Carlos Ruiz Camargo o Mario Caldas Dueñas, renovándose las órdenes de captura en su contra a nivel nacional e internacional por tratarse de un delito de lesa humanidad. Además, se dispuso que a través del Ministerio Público u otras instituciones del Estado se continúe con la búsqueda de los restos de las víctimas, su plena identificación e inhumación de acuerdo a las costumbres y las de su familia, debiendo dar cuenta que dichas acciones a la instancia judicial pertinente.